Muy buenos días, Dios les bendiga, hermanos, a la casa del Señor, domingo, Día del Señor. Vamos a iniciar este tiempo de estudio de escuela dominical. Los niños tienen sus clases afuera. Nosotros nos quedamos entonces para seguir viendo nuestras clases del Pentateuco. Estamos viendo el panorama del Éxodo, ¿sí? Éxodo, el segundo libro de la Biblia, libro producto de Moisés, consta de 40 capítulos. Hemos visto un bosquejo inicial de este libro. La primera clase, el pastor Luis habló acerca de algunas consideraciones iniciales del libro de Éxodo, hablando de la autoría y el significado original y otras cosas. Lo segundo que vimos la semana pasada fue la estructura y el contenido del libro de Éxodo, ¿sí? Hoy vamos a ver la tercera parte, que es el tema o los temas principales del libro de Éxodo. Antes quiero que me acompañen en oración para pedir la bendición del Señor en este tiempo. Bendito Padre Celestial, gracias por tus bendiciones, gracias por Cristo Jesús, a quien entregaste y colocaste en propiciación por nuestros pecados. El sustituto, Señor, de nuestros pecados, Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Gracias porque en Él fueron pagados nuestros pecados, todos. No tenemos deuda contigo por la obra preciosa y perfecta de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, y por Él estamos acá. Por Él, Señor, es que podemos llegar ante tu presencia confiadamente ante el trono de la gracia. Gracias por este día que nos das. Gracias por los hermanos que han podido llegar a tiempo y aquellos que vienen en camino, guárdales, que puedan llegar con bien. Y en este tiempo te pedimos que nos enseñes con tu palabra. Bendícenos, háblanos, enséñanos. Ayúdanos a estar atentos, que nuestras mentes estén listas, dispuestos, lúcidos, Señor, para poder aprender de tu palabra. Te lo pedimos, guíanos con tu Espíritu Santo en tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar entonces hablando cuáles son los temas principales que aborda el libro de Éxodo, es necesario que recordemos cuál fue la intención original o cuál fue la intención primaria a la audiencia original del libro de Éxodo. ¿Por qué Moisés escribió el libro de Éxodo? ¿Cuáles son los rasgos más característicos del libro de Éxodo? Básicamente el propósito es entonces reivindicar, y eso lo vemos en todo el libro de Éxodo, reivindicar la autoridad divina ordenada por Dios sobre la primera generación del Éxodo para dirigir la segunda generación al reconocimiento de la permanente autoridad de Moisés sobre sus vidas. Siempre vamos a ver en el libro de Éxodo que se trata de colocar a Moisés como quien tiene autoridad sobre el pueblo. Al principio se le cuestiona, y en varios episodios se cuestiona la autoridad de Moisés sobre ellos, y finalmente Dios termina reivindicando esa autoridad que tenía Moisés porque Dios mismo se la colocó. Dios mismo puso esa autoridad sobre ellos. Él los estaba guiando hacia la tierra prometida. Ellos necesitaban estar seguros, confiados de que Dios realmente estaba con ellos por medio de Moisés. Vamos entonces a considerar esta última parte, los temas principales que encontramos en el libro de Éxodo. Hay muchos temas en el libro de Éxodo, muchas cosas que podemos hablar. De hecho, el propósito de reivindicar la autoridad de Moisés es uno de los grandes temas que tiene el Éxodo. Sin embargo, la mejor manera de considerar este libro es precisamente con el hilo conductor o el tema conductor que se halla en toda la Biblia, y es hablar del reino de Dios. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, precisamente el Éxodo es el primer libro de la Biblia que menciona a Dios como rey.
Si bien en Génesis se presenta a Dios como rey, pero la mención específica de un rey como tal viene en Éxodo. Por eso es importante, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, cómo se menciona el reinado de Dios en todo el libro de Éxodo. Cuando leemos lo que es el reino de Dios en todas las Escrituras, nos damos cuenta de que precisamente las Escrituras es, el tema principal de ellas es el reino de Dios, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, como lo hemos visto anteriormente. Vayan conmigo a este pasaje, Éxodo 15. Luego que Dios ha hecho una gran maravilla, ha dividido el mar en dos, el mar Rojo, el pueblo ha pasado en seco y han sido libertados, finalmente han sido libertados de los egipcios, de la esclavitud de los egipcios. El cántico de Moisés nos ayuda a entender el gran regocijo y lo que entendieron los israelitas en ese momento. Vamos a leer algunos versículos, no los 18, pero sí algunos. Versículo 1 en adelante. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Rima muy bien allí. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y le alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de ¿qué? De guerra. Jehová es su nombre. Y luego empieza a describir cómo fue la victoria de Dios, ese Dios guerrero, ese rey guerrero que tuvo la victoria ante los enemigos humanos, ¿sí? Él dice, echó en el mar los carros de Faraón, sus ejércitos, sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo, y empieza la descripción de esa gran liberación. Pero no solamente eso, también se asume o se presume lo que Dios va a hacer en el futuro. Versículo 17 del capítulo 15. Tú los introducirás, todavía no habían llegado. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han confirmado. Esta parte entonces no solamente habla de lo que ellos han experimentado, la liberación tan grande que han experimentado, sino que también ahora ellos están anunciando lo que Dios va a hacer en el futuro, con la próxima generación. Y fíjense cómo termina el versículo 18. Jehová, ¿qué? Reinará eternamente y para siempre. Y ahí termina el cántico. Entonces el énfasis es, nuestro rey nos ha salvado. Nuestro rey nos ha sacado con mano fuerte, con mano poderosa, y nos ha introducido en un nuevo estado, en la liberación de nuestras vidas. Ya no somos esclavos, somos libres ahora para servir a nuestro nuevo rey. Entonces, Jehová reinará eternamente y para siempre. Fíjense, si lo conectamos con el versículo 17, dice, tú los plantarás, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, y dice, y Jehová reinará ahí. Jehová reinará por siempre en medio de su pueblo. Esa es la expectativa del libro de Éxodo. Entonces, vamos a ver el tema general del reino de Dios en todo el libro de Éxodo. Y hay 4 maneras de verlo en los diferentes puntos de este libro. Número 1, vamos a ver a ese guardador real del pacto, ¿sí? El rey que guarda el pacto. Esos son los versículos, desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 31, capítulo 4. Luego vamos a ver el guerrero real victorioso. Ese rey que es también guerrero, que va al frente de su pueblo para ser el victorioso. Está desde el versículo 1 del capítulo 5 de Éxodo hasta el versículo 27 del capítulo 18. Lo tercero, son 4 temas.
Lo tercero, vamos a ver el legislador real del pacto. Ahora vamos a ver en este episodio al rey dando sus mandatos, sus leyes, el legislador de un nuevo pacto, de ese pacto con ellos, desde el versículo 1 del capítulo 19 hasta el versículo 11, capítulo 24. Y lo último es, vamos a ver el guerrero real, ese rey que está presente con su pueblo. Es lo último que vemos en el libro de Éxodo, desde el versículo 12 del capítulo 24 hasta el versículo 38, capítulo 40. Vamos entonces a considerar el primero de estos grandes temas, guardador real del pacto. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 1 y 2. Hay una mención de Dios bendiciendo a las parteras que dejaban que las hebreas, ¿sí?, pudiesen tener los hijos varones. Fíjense, versículo 20, versículo 19. Vayan con el versículo 19, capítulo 1. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien ¿a quién? A las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Entonces lo primero que vemos es una intervención de Dios para el cuidado de su pueblo. ¿Cuál era la promesa de Dios con su pueblo? ¿Cuál era la promesa de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob? O una de las promesas, multiplicación, ¿sí? Multiplicación del pueblo. Entonces, allí vemos una intervención de manera directa de Dios, bendiciendo a estas parteras porque ellas habían decidido no ejecutar la condena que dio el faraón, que mataran a todos los niños varones para no procrear. Interesante, matar a los varones para no procrear. Eso es lo que se pretende hoy en día con la agenda, ¿cómo es que se llama? De ideología de género, acabar con los varones para la no procreación. Pero el énfasis como tal, aunque se menciona a Dios interviniendo, bendiciendo a estas parteras, se habla entonces en el versículo 24 del capítulo 2, Dios como tal asumiendo lo que va a hacer ahora. Versículo 24 del capítulo 2. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué Dios estaba bendiciendo a las parteras? Porque Dios se había acordado. ¿Por qué Dios ahora iba a llamar a Moisés? Porque Dios se había acordado de su pacto. Entonces vemos que Dios es quien guarda el pacto. Anteriormente existían lo que nosotros hoy llamamos tratados internacionales o imperiales de vasallaje. Esos tratados eran tratados internacionales que consistían de un reino superior, un rey grande, ¿verdad?, que había conquistado varios reinos más pequeños, y cuando iba a conquistar a uno, le enviaba un emisario y le pedía rendición antes de ir a una guerra. Rendición y que fuera entonces un reino vasallo, un reino sirviente. ¿Cuáles eran el pacto que había entre ellos? El reino vasallo se comprometía en darle los tributos a ese rey más grande, a ese rey superior, y vivir a las órdenes de ese rey, ¿sí? Es decir, ahora nosotros somos los sirvientes de ese rey. Pero ¿cuáles eran también las condiciones de ese rey imperial, ese rey superior? Que él iba a cuidar a esa gente. Como ahora son parte de su pueblo, de su imperio, él se comprometía en guardarlos y en cuidarlos. Esa era la parte de su pacto. Lo que vemos en Éxodo es precisamente cómo Dios estaba guardando ese pacto que había hecho con unos vasallos, con unos sirvientes, con un pueblo. El rey más grande, el rey superior, se había comprometido en cuidarlo. Había dado un pacto, había dado su palabra, había empeñado su palabra
y Él lo iba a hacer. Si hubiesen muerto todos esos niños, ¿quién iba a quedar mal en ese tratado que hubo entre Dios y Abraham? Dios. Pero Dios se había comprometido en eso. Génesis 15, vayan conmigo, Génesis 15. Versículo 13, en medio del pacto que Dios hace con Abraham. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Lo que vemos en el Éxodo entonces es el cumplimiento de ese tratado que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Eso lo vemos básicamente cuando Dios dice, cuando Dios se le presenta entonces a Moisés. Vayan conmigo allí, en el capítulo 3, en el llamamiento de Moisés. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Ahora Dios se presenta a Moisés y le declara sus nombres. Y respondió Dios a Moisés, versículo 14 y versículo 15. Capítulo 3. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios vuestro, de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces aparecen nombres que Dios mismo se coloca. ¿Quién es? Si yo voy, ¿qué Dios voy a representar allí ante el pueblo? ¿Qué Dios voy a mencionar? Bueno, tú vas a mencionar: yo soy el que soy, me envió. Yo soy, me envió. Y Jehová se me va a recordar, el nombre Jehová. Son tres nombres que tenemos entonces. Número 1, yo soy el que soy. El número 2, yo soy. Y el número 3, Jehová. Y vamos a ver algo rápidamente. Cuando dice allí, yo soy el que soy, la palabra en hebreo viene del verbo hayar, el verbo hayar. Y yo soy el que soy es de la primera persona de ese hebreo, la primera persona de ese verbo, ¿sí? En hebreo. Entonces, yo soy el que soy no solamente sino que yo soy, yo siempre seré, y yo soy el que siempre he sido, ¿sí? El verbo, ahora, la palabra Jehová viene del tetragramatón, ¿sí? YHWH. Los expertos señalan que la pronunciación debe ser Yahweh o Yahvé. ¿Por qué? Porque él también viene del hebreo Hayak, ¿sí? Pero ahora viene con la tercera persona. Pero la tercera persona de Jehová tiene que ver con el que causa las cosas, ¿sí? El causante de las cosas. Entonces podríamos decir o resumir que yo soy el que soy, puede decir, yo soy el que causa las cosas. Yo soy el ser de lo cual las cosas suceden. Yo soy el que causa ser o el que causará ser algo. Entonces, la propia palabra del nombre de Dios dice: lo que yo voy a hacer o la causa de todo esto es porque yo soy fiel al pacto. Yo soy fiel al pacto. Solamente considerar cómo Dios se presenta en sus nombres nos habla de que Dios, el Rey, se presenta como aquel que es fiel al pacto. Yo soy el causante de todo lo que va a pasar. Yo soy el que causa todas las cosas. Eso lo podemos tener en nuestra aplicación moderna también. Hermanos, ¿por qué tú estás acá en esta mañana? Por Jehová.
el que causa todas las cosas, el que es. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En Él nos movemos todos, hermanos. Él es la causa primaria de todo. Nos habla entonces de que Dios, el guerrero real, es el que guarda el pacto. Y eso lo vemos también, no lo vemos solamente con el pueblo de Israel, lo vemos nosotros también en la iglesia. Fíjense cómo se aplica eso en la inauguración del reino de Dios en Cristo Jesús. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 68. Cuando Cristo llega, es lo que nosotros llamamos la inauguración del reino. Desde el 68 en adelante. Bendito el Dios de Israel, quien ha visitado y redimido ¿a quién? A su pueblo. ¿A qué se parece ese versículo? Recuerden, está Zacarías lleno del Espíritu Santo, profetizando luego del nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Y empieza a hablar del Señor y le dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esas son palabras del Éxodo. Dios ha visitado a su pueblo y lo ha liberado, lo ha redimido. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de ¿qué? ¿Por qué vino Cristo? Porque Dios se acordó de su pacto con su pueblo. Dios guarda su pacto, Dios guarda sus promesas, eso es lo que nos enseña. Pero no solamente cuando Cristo vino se ve que Dios lo hace, es la causa de por qué Cristo vino, porque guarda su pacto, sino también en la continuación del reino, en lo que estamos viviendo hoy en día. Gálatas capítulo 3. Versículo 15 al 18 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Por qué podemos estar seguros de que somos parte del pueblo de Dios? Porque las promesas se le hizo a la simiente de Abraham, que es Cristo. ¿Por qué estamos seguros de que Dios tiene pacto con nosotros? Si tú estás en Cristo, Dios está en pacto contigo y Dios va a guardar la parte de su pacto. Pero no solamente lo vemos Dios guardando su pacto con el pueblo de Israel, por eso es que mandó a Moisés e hizo todo lo que hizo, lo que vemos en el Éxodo. No solamente lo vemos ahora en la inauguración del reino cuando Cristo vino, ahora mismo en esta continuación del reino, sino cuando se consuma el reino, en la consumación del reino. Romanos 4. Romanos 4, 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Herederos del mundo. Dios ha dado esa promesa. Y no solamente se la dio a Abraham, se la dio a su descendencia. Dice, o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo. ¿Por qué Dios hace todo? Porque Él se ha comprometido
y no lo hace simplemente porque tiene un pálpito, ay, que me enternece esta gente. No, es porque Él ha hecho un pacto. Entonces, esta parte del Éxodo, desde el versículo 1 hasta el versículo 31 del capítulo 4, nos habla del rey que es fiel a su pacto. Ese es el primer tema. El reinado de Dios, el rey que es fiel a su pacto. Número 2, hemos visto a Dios en el reino de Dios como guardador real del pacto en Éxodo. Ahora lo vamos a ver como el guerrero victorioso, el guerrero real victorioso. En esta sección lo podemos ver, el guerrero real, no solamente en los juicios que Dios hizo a Egipto, sino también en el camino, en la marcha que tuvo el pueblo de Israel hasta llegar al Sinaí. Cuando salen de Egipto, llegan al Sinaí. Vamos a considerar la primera parte, el juicio a Egipto. Cuando hablo del juicio a Egipto, ¿a qué me refiero? Lo que conocemos como las 10 plagas de Egipto. Vemos que Dios definitivamente sale victorioso de esa guerra. Es una guerra que se libró allí. Éxodo 12. Vayan conmigo, una vez más, Éxodo. Éxodo 12:12. Porque yo pasé, esto es cuando está hablando ya en la última plaga, es decir, la muerte de los primogénitos. Y le dice al pueblo: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios, ¿qué dice? En todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Fíjense cómo conecta lo que Él va a hacer con su nombre. Yo soy el que va a causar todo eso. Soy yo, Jehová, el que causa todo. Entonces, cada una de los juicios o de las plagas son juicios no solamente al enemigo humano de Dios, sino a los enemigos espirituales de Dios. Es decir, los falsos dioses de Egipto. Cuando la vara de Aarón cae al suelo y se convierte en una serpiente, recuerden que el faraón dijo: hagan también esto mis magos. Y también sus varas increíblemente se convirtieron en serpientes. Pero ¿qué pasó allí en ese primer milagro, o ese milagro introductorio de las 10 plagas de Egipto? Esa culebra o esa serpiente que sale de la vara de Aarón se come las demás. Entonces eso es un símbolo de victoria sobre la corona de Faraón. La corona de Faraón representaba el poder divino del rey, el poder divino del Faraón que venía de la serpiente. Fíjense todas estas connotaciones. Había un símbolo de serpiente en la corona del Faraón, y cuando la serpiente de Aarón, de Moisés, se come a las demás, está hablando o está anticipando la derrota a sus enemigos, humanos y espirituales. Luego empieza las plagas como tal, ¿sí? Las aguas se convierten en sangre, las aguas del Nilo se convierten en sangre, y eso es un juicio específico a todas aquellas deidades falsas, obviamente, de los egipcios, que estaban relacionados con el mar, con el río Nilo. Por ejemplo, Hapi era una de esas deidades, Sobek era otro que tenía cabeza de cocodrilo, Sobek, Num y Hatmehit, ese mismo. Todos estos estaban relacionados como dioses que cuidaban el río Nilo. ¿Y qué pasó? Se convirtió en sangre. Luego vemos la otra plaga, la plaga de las ranas. Había una diosa llamada Heket, era una mujer con
cabeza de rana, bien fea. Heket era la diosa de las ranas, Dios victorioso allí. La plaga de los piojos. Muchos no han relacionado muy bien esto, pero la mayoría entiende que es con este dios Geb, que era el protector de la tierra como tal. Recuerden que él lo que hizo fue golpear la tierra. Moisés golpeó la tierra con su vara y salieron piojos, es decir, hirió la tierra. La otra es la plaga de las moscas. Jepri era un dios egipcio, falso obviamente, pero que tenía cara de... era un insecto. Se me olvidó el nombre del insecto. Bueno, Jepri, lo investigo. ¿Ok? La otra plaga, la muerte del ganado. Eran vacas y toros, ¿sí? El ganado es vaca y toro, ¿cierto? Entonces podemos decir que había una victoria sobre estas deidades: Apis, Bugis, Nebis, Tad, Ra. Estas deidades de alguna manera tenían caras o estaban representados con toros, como toros, ¿sí? Pero también Isis, que es de la fertilidad, y Hathor, estas dos deidades eran representadas como vacas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Dios estaba haciendo juicio sobre estas deidades que estaban representadas de esa manera. La plaga de las úlceras, también Segmet e Imhotep. Estas deidades están relacionadas, una con Dios de la enfermedad y la otra con el Dios de la curación. La plaga de las úlceras sobre las personas. Luego vemos el granizo. Estaba Nut y Shu. Supuestamente Shu era quien sostenía el mundo con sus manos. Está la plaga de las langostas, y eso es un juicio específico sobre el dios Senehem. Luego está el dios de las tinieblas, está la plaga de las tinieblas, y es un juicio contra Amon-Ra, que era uno de los principales, que de alguna manera era el dios de las luces, era el dios que tenía todo, era como uno de los mayores dioses de Egipto, Amon-Ra. Y por último, el de los primogénitos, precisamente contra Min e Isis, que tenían que ver con la fertilidad, la procreación y la vida. Entonces, cada uno de estos juicios que hubo en Egipto, de cada una de estas plagas, tenía que ver con alguna de estas deidades. Dios estaba derrotando a sus enemigos, no solamente físicos, sino enemigos espirituales. Pero también en la marcha de Israel hacia el Sinaí, luego de que fueron liberados de Egipto, en Éxodo capítulo 15, vamos una vez más, allí en el cántico de Moisés, vean cómo se presenta a Dios. Versículo 3. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Estos versículos nos hablan de la victoria contundente de Dios como el rey guerrero, victorioso sobre aquellos enemigos humanos. Versículo 15. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, y los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Entonces estos versículos nos hablan de la victoria que Dios hace, no solamente con Egipto, sino la victoria que Dios hará luego, porque ahí se menciona a Edom y se menciona a Moab.
Ellos todavía no habían llegado a esas tierras de Edom y Moab y ya ellos estaban confiando de que su rey los iba a guardar de estas naciones. ¿Qué nos presenta entonces esta parte como una aplicación para nosotros? ¿Quién es el rey que ha sido victorioso? Cristo se presenta como el rey victorioso en la inauguración del reino. Pueden leer todos estos versículos, pero vamos a Colosenses capítulo 2. Vamos a leer solamente uno por razón del tiempo. Colosenses capítulo 2. Recuerden que para aplicar el Antiguo Testamento no debe ser con conjeturas propias, sino que el Nuevo Testamento es precisamente la aplicación del Antiguo Testamento a la iglesia. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo es el Rey victorioso que despojó a los enemigos espirituales y los exhibió públicamente en la cruz. En la continuación del reino, en el periodo de la iglesia, vamos ahí a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22. Primera epístola de Pedro capítulo 3 versículo 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En el 15:25, Primera de Corintios 15:25, podemos entender mejor lo que dice Pedro. Primera de Corintios 15:25, Cristo está reinando ya. 15:25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Cristo ya está reinando y está ganando la batalla. Ya Él es victorioso de por sí, ya Él ganó, pero es decir, se declaró la independencia, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió aquí. Se declara la independencia y varios años después se consuma la independencia. Asimismo, Cristo declaró la libertad, declaró la independencia y poco a poco está derrotando y le está cortando la cabeza a cada uno de sus enemigos, y el último enemigo será la muerte. Por eso es que en el cielo nuevo y tierra nueva no habrá muerte, no habrá ese enemigo. Cristo lo derrotará por completo. La resurrección en el día final es el triunfo sobre la muerte definitiva. Y en la consumación, en el tiempo postrero, segunda carta, epístola de Pedro, ¿qué nos dice? Hablando de Cristo como el Rey. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cristo saldrá victorioso, vencerá sobre todos los enemigos. Entonces, ¿qué nos presenta toda esta sección del guerrero real victorioso de Éxodo capítulo 5, versículo 1 al Éxodo capítulo 18, versículo 27? Nos presenta el rey que vence a sus enemigos humanos y sus enemigos espirituales. Dios vence, Cristo vence a todos sus enemigos, y luego, como dice aquí, los impíos serán derrotados. Todos serán por estrado de sus pies. Vamos con la tercera parte. Es la sección un poco más larga que tiene el Éxodo, ¿sí? El Éxodo, recuerden que luego que salen de la tierra prometida, de Egipto, y van hacia el Sinaí, es en el Sinaí donde Dios entonces otorga sus leyes y les presenta el tabernáculo. Vamos a considerar rápidamente esta parte.
¿Cómo resumimos toda esta sección? Desde el Éxodo 19:1, vamos rápidamente, por favor. Éxodo 19:1. Podemos preguntarnos, ¿es la gracia antitética a la ley? ¿Antagonista a la ley? ¿Son opuestos totalmente? La respuesta que nos da el Éxodo es no. Esa es la respuesta contundente y la respuesta bíblica. Cada uno tiene su lugar. Vayan conmigo ahí a Éxodo 19. Versículo 4. Éxodo 19:4. Vosotros, ¿lo tiene? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Recordarles el acto de gracia que ha tenido con su pueblo. Yo los saqué. Ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios y cómo yo los saqué. Luego de que les dice, miren la gracia que yo he tenido con ustedes, ahora yo les otorgo mi ley. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La ley vino luego de lo que Dios hizo con su pueblo, que fue liberarlo. La ley no es para librarnos del pecado. La ley viene por haber sido librados del pecado. No son opuestos, no son antitéticos. La ley es el regalo que Dios dio a su pueblo elegido. A su pueblo elegido. Los estudiosos conocen que hay 3 usos legítimos de la ley que se ven en las Escrituras. El primero se habla del uso pedagógico de la ley. La ley, según Romanos capítulo 3, versículo 20, nos habla de que la ley nos enseña, nos ayuda, nos conduce a saber nuestro pecado. ¿Sí? Ese es el uso pedagógico de la ley. ¿Para qué? Para revelarnos nuestro pecado. Pero también la ley tenía un uso civil o un uso político. Eso es lo que experimentó la sociedad teocrática de Israel. Pero también está el uso normativo o didáctico de la ley. ¿Qué significa eso? Que Dios otorgó su ley a su pueblo y había declarado bendiciones a aquellos que cumplían su ley. Entonces es un uso didáctico o un uso normativo. Es decir, si tú haces eso te va a ir bien. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. ¿Sí? Entonces, haciendo el uso didáctico normativo, esas bendiciones no eran simplemente, no ganaban la gracia de Dios. Dios ya les había dado gracia y ese uso normativo didáctico viene para una bendición mayor para ellos. Ya leímos Éxodo capítulo 19, ¿verdad? Ahora es lo mismo, Éxodo 20, vayan conmigo, Éxodo 20. Versículo 2. Éxodo 22. La misma fórmula. Primero se presenta la gracia de Dios y luego se impone la ley. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y empieza a dar la ley. ¿Por qué viene la ley? Porque son partes del pueblo de Dios. ¿Por qué? En la antigüedad, cuando un pueblo quería saber la sabiduría de su rey, escuchaban atentamente la legislación de su rey, ¿sí? Para evaluar qué tan sabio era su rey. Según las leyes que dictaba, la gente amaba al rey o lo despreciaba. Entonces, cuando Dios dice, yo les voy a otorgar mi ley, les está diciendo, ahora yo voy a ser su rey. Ahora ustedes me pertenecen a mí y yo les voy a dar mis leyes. Las leyes entonces son un regalo a los que están bajo la gracia.
yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Sí, es verdad. Pero el que está bajo la gracia está bajo la ley. ¿En qué sentido? Tiene la ley de Dios. En eso no corresponde el nuevo pacto. Escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones para que andéis en ellos. ¿Cómo aplicamos esto para nosotros? Aplicación, esto está grave. Aplicación moderna. Cuando Cristo vino, Él no habló en contra de la ley. Lo hemos visto en el Sermón del Monte. Él estaba en contra de la mala interpretación de la ley que le habían dado los fariseos y los escribas. Pero no estaba en contra de la ley. Cristo no vino a abrogar la ley, lo vino a confirmar. En la continuación del reino, igualmente, capítulo 3, versículo 31, Pablo dice que la fe confirma más bien la ley. La fe confirma la ley. Y en la continuación del reino, en la consumación del reino, en el estado final, vayan conmigo a estos versículos. Primera de Pedro. Estamos entonces en la aplicación de esta tercera sección. Muy bien, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 en adelante, dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro de Jehová está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Cómo sabemos que estamos en el bien o estamos haciendo mal? Debe haber una ley. Algo que nos dirija, que nos diga si esto está bien o esto está mal. Entonces, Dios, en el reino final, Dios también juzgará a todos por las obras que hayan hecho, sean buenas o sean malas. Por lo tanto, esta sección nos enseña que el rey da su ley a los que viven bajo su señorío. ¿Estás viviendo tú bajo el señorío de Cristo? Sí. ¿Por qué? No, porque yo una vez dije, Señor, entra en mi corazón y perdona. Ok, pero ¿estás tú bajo el señorío de Cristo? Bueno, no, yo hago lo que yo quiero, no me importa, lo importante es que voy a la iglesia. No. ¿Estás tú bajo el señorío de Cristo? Cristo tiene su ley. La palabra de Dios, si tú estás humillándote y estás sometiéndote a la palabra de Dios, está bajo el señorío de Cristo. Y por último, guerrero real presente. Dios no solamente otorgó su ley, sino que la sección más grande aquí es que Dios otorgó la manera en cómo estar cerca de su pueblo por medio del tabernáculo. ¿Recuerdan lo que les había comentado del tabernáculo? El tabernáculo no era simplemente una capilla de adoración en medio de Israel, no. Los reyes egipcios tenían la costumbre de hacer grandes tiendas, palacios móviles para estar entre o en medio de su pueblo cuando iban a ir a la guerra, para que su pueblo viniera a buscar dirección de su rey faraón. Ahora Dios dice, ahora yo soy el rey de su pueblo, y el tabernáculo representa la tienda real de guerra de Dios. Entonces, el tabernáculo en medio de Israel representaba la presencia genuina de Dios, la presencia real y genuina de Dios. Hubo un momento donde antes de hacer el tabernáculo estaba en peligro de que Dios retirara su presencia de Israel. ¿Por qué? ¿Están dormidos? Hubo un peligro, hubo un momento donde peligró la presencia de Dios en medio de Israel. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Violaron el pacto. Ellos se hicieron dioses ajenos. Ellos despreciaron a su rey y colocaron a un becerro
a un becerro de oro. Y empezaron a decir, este es el que nos libró. Dios le había dicho a Moisés, voy a acabar con toda esta gente y voy a hacer una nueva descendencia de ti. ¿Y qué hizo Moisés? Le dijo, Señor, perdónalos, si quieres más bien ráeme a mí de tu libro, pero perdona a esta gente. Pero una de las peticiones no es solamente el perdón de la gente, sino, Señor, no quites tu presencia de tu pueblo. Éxodo 33, versículo 14. Éxodo 33, 14. Bueno, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, este es Moisés, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia, es Dios hablando, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ellos habían pecado, habían violado el pacto. ¿Qué merecían ellos? La muerte y que la presencia de Dios saliera de Israel. Y la petición de Moisés es, Señor, si tu presencia no está con nosotros, no nos saque de aquí, necesitamos tu presencia. Y Dios dijo, yo voy a estar con ustedes por gracia nada más, no porque se lo merecían. Ellos no hicieron nada para decir, bueno, está bien, voy a cambiar mi veredicto, está bien. Creo que su arrepentimiento fue demasiado bueno, me han conmovido el corazón. No, Él le dijo, también haré esto por cuanto has hallado gracia. La presencia de Dios, eso es lo que nos representa el tabernáculo, la presencia del rey en medio de su pueblo. Su pueblo puede venir a buscar dirección a su rey. Oh rey, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Oh rey, cuídanos, sálvanos, sal y pelea por nosotros. Oh rey, se nos acercan los enemigos. Oh rey, ¿qué haremos ahora? El pueblo de Dios puede acercarse confiadamente ante el trono de la gracia y hallar socorro y ayuda oportuna de parte de su rey. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros hoy? Aplicación moderna. Número 1, Juan 1:14 dice que Jesucristo vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Juan 1. Él habitó con nosotros. 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra habitó es la misma palabra que se usa en Éxodo para la palabra tabernáculo. Él habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La presencia de Cristo es Dios con nosotros. Su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con su pueblo. Cuando su pueblo se reúne, dice las Escrituras que Él está en medio de su pueblo. Esa es la promesa que Cristo hizo a su iglesia, donde 2 o más se congregan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y Dios, no solamente Cristo, la presencia de Dios en Cristo es, Cristo representa entonces la plenitud de la presencia de Dios en medio de su pueblo. También ha dicho que el Espíritu Santo iba a estar con su pueblo, iba a estar siempre con su pueblo, pero también en Apocalipsis capítulo 21, vayan conmigo, es lo último que vamos a ver. Apocalipsis 21, versículo 3.
y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué nos enseña esta parte? El rey está en medio de su pueblo. El rey guarda el pacto. El rey defiende a su pueblo y es victorioso sobre los enemigos espirituales y humanos. En la tercera parte que vimos, el rey da su ley. El que está bajo el gobierno de ese rey, hay una ley allí. Y lo último, el rey está en medio de su pueblo. Cuando su pueblo se congrega, el rey está en medio. Por eso cuando venimos con insolencias, cada una de estas cosas con rebeldía en nuestro corazón, cuando venimos simplemente por venir, por complacer a alguien, y no venimos a darle la adoración que Dios merece, ni nos preparamos, por ejemplo, para un domingo. Si no nos preparamos, no descansamos. Vamos a tener sueño aquí, obviamente. Pero si no nos preparamos, vamos a encontrarnos con nuestro rey. Cada una de estas cosas el rey lo va a tener en cuenta para el día del juicio. Es peor. La presencia del rey, nadie le va a echar un chisme. Dios está viendo todo. Si tú eres leal hoy, Dios va a ser bueno contigo. Si tú eres desleal, infiel hoy, no esperes buena fortuna mañana. Que el Señor nos ayude. El pueblo de Dios tiene a su rey y es lo que nos enseña el Éxodo. Se le enseñó al pueblo de Israel y se le enseña hoy a la iglesia. Damos gracias al Señor y oramos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, tu bondad, porque estás con nosotros por pura gracia. No porque lo merecemos, no porque somos mejores que otros. Señor, a ti te ha placido, hemos hallado gracia. ¿Qué vistes en nosotros, Señor? Te alabamos porque has sido tan bondadoso. Tú no nos pagas como realmente merecemos, sino que tu misericordia es extensa, Señor. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti, oh soberano Rey, que podamos reconocerte cada día en nuestros pasos y que vivamos bajo tu señorío. Porque si no lo hacemos hoy, Señor, si no vivimos bajo tu reino, bajo tu tratado, Señor, en el día final estaremos lejos de tu presencia. Qué terrible será eso por la eternidad. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte, Señor. Ayúdanos a honrarte en todo momento y gracias por lo que nos enseñas con este hermoso libro del Éxodo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te glorificamos y te alabamos. Amén.